Esta noche. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, nuestro pecado, el tuyo y el mío. Herido, molido por nuestros pecados. Ah, ¿no fueron los romanos? No, hermanos. Ese fue el brazo ejecutor. Hubo un autor intelectual en este santo evangelio. Y fue el Padre. El autor intelectual de todo esto fue el Padre. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios lo castigó a él. El justo por los injustos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es la verdad. Pero mucha gente piensa como Pilato. Yo no tengo nada contra Jesús. Yo sé que es un buen hombre, un buen maestro. Pero la Biblia dice que estás descarriado. Todos. Cada cual se apartó por su camino. Caminos de muerte. Si no estás en el camino de la vida, estás en el camino de muerte. Muchos piensan, la mayoría o todos, que están en el buen camino, pero si no están en el camino de Cristo, es un camino de muerte. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado. Cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba pensando en el Cordero. Para nosotros no es tan significativo que sea el Cordero. En nuestra cultura occidental, pudo haber dicho el oso, el león o cualquier otro animal. Pero cuando Juan el Bautista dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos los judíos sabían de qué estaba hablando. Ellos tenían un concepto del Cordero y viene del libro de Levítico. El Cordero de sacrificio. Sabían que era el Cordero de la expiación. Nosotros con el diario del lunes entendemos el concepto. Pero ellos lo sabían desde el principio, todo el tiempo sabían del Cordero. Desde Egipto, el Cordero Pascual. En Levítico, los sacrificios sangrientos. Derramamiento de sangre, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. He aquí el Cordero de Dios. Y cumplió todo, porque en el libro de Levítico, en Deuteronomio también, van a ver que el Cordero salía del campamento. Una persona designada lo llevaba al desierto, simbolizando los pecados del pueblo que salían del pueblo. Y Jesús literalmente sale de Jerusalén y va al Monte Calvario, llevando nuestros pecados. El simbolismo que hay. Lo que es el Cordero para los judíos. Aparece desde Génesis hasta el Apocalipsis. El Cordero de Dios que quita el pecado. Me impresiona que Apocalipsis habla de la ira del Cordero. Yo puedo entender el oso,
el perro, un león que esté airado. ¿Pero qué será la ira del Cordero? El libro de la vida del Cordero. La sangre del Cordero. Las bodas del Cordero. Todo esto en Apocalipsis. La esposa del Cordero. Los apóstoles del Cordero. El trono del Cordero. Jehová cargó en él tu pecado y el mío. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Dios de la Biblia. No es un Dios que nos imaginamos, que lo creamos para nuestro beneficio. Es el Dios de la Biblia. Y el Evangelio no comienza con el hombre, comienza con Dios. Moisés, Moisés, ¿quién eres? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le empieza a hablar de sus atributos. Después te voy a dar una tarea que vas a ir a liberar a tu pueblo de Egipto. Pero ese llamamiento, esa actividad, ese servicio, el Evangelio comienza con Dios, con los atributos de Dios, la eternidad de Dios en este caso. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había una gran diferencia con los sacrificios del Antiguo Testamento, porque la sangre de esos animales cubrían el pecado del pueblo. Hasta que Dios dijo, voy a preparar el cuerpo de mi hijo. Como dicen Hebreos, me preparaste cuerpo y yo vine a hacer tu voluntad. Y nació en Belén, pero ese bebé venía a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Juan lo vio, este es el Cordero de Dios que quita, no los cubre como los sacrificios del Antiguo Testamento. Quita, la palabra allí es kafar, quita el pecado. Es el último sacrificio, no hay más sacrificios, uno y para siempre. Un sacrificio infinito. La sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo escaparán aquellos que pisotean la sangre? Que no entienden la justicia de Dios. O que nunca les predicaron de este Dios justo. ¿Cómo ve Dios el pecado? Lo terrible que es para Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos por inmunda la sangre de este nuevo pacto? Esto es el Evangelio. Angustiado, él y afligido, no abrió su boca. Lo enjuiciaron los judíos y los romanos. No se defendió. ¿No entendés que yo tengo autoridad para darte la vida o mandarte a morir? ¿Por qué no me respondés a mí? Ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada a decir. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a explicar si yo vine a morir? Si yo vine a dar la sangre por el pueblo. No abrió su boca, no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció. Y no abrió su boca, no se defendió, si vino a eso. Mete tu espada ahí en la vaina, Pedro. ¿Qué querés hacer con tu brazo, con tu espada? Si yo vine a morir. ¿No entendés que si yo clamo a mi Padre, no me daría 72.000 ángeles que estarían a mi disposición? Si un ángel en el Antiguo Testamento mató 185.000 soldados, ¿te imaginás lo que harían 12 legiones de ángeles? Son unos 72.000 ángeles. Pero yo vine a morir. Todo el tiempo cumplió la profecía.
Versículo 10. Estoy en Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Me impresiona. No es para jugar el Evangelio, es para vivirlo. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Estamos hablando de un sacrificio sangriento, muy sangriento. Tenía que derramar sangre. Verá linaje cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Estoy predicando expiación, propiciación, doctrinas fundamentales, cuando tenemos tiempo para estudiar. Esto es teología propia, esto es el Evangelio. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hebreos va a decir que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el oprobio. El gozo puesto. Seguramente te estaría viendo a vos y a mí. Por eso fue a la cruz. Segunda Corintios 5, 21. Me estoy pasando de la hora. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y termino con Jeremías capítulo 9. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Parece que conoce nuestra naturaleza, ¿no? Que nos gusta el autobombo, contar nuestros éxitos. Mas alabes en esto. Si te querés alabar, acá nos da la oportunidad el Señor. Y esto es lícito. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Pablo decía, yo me glorío en la cruz de Cristo. Todo lo que era para mí ganancia, méritos, lo considero como estiércol, dijo Pablo. En la traducción dice basura, pero en el original es estiércol. Todo lo que al mundo alaba, le gusta al mundo, lo que le gusta a los hombres, la gloria de los hombres, para el apóstol era basura. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Dios quiere eso. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Dios? Que lo entendamos y que lo conozcamos. Lo importante no es hacer, es conocer a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que lo entendamos y que lo conozcamos. Conocer a Dios. Estoy hablando del Evangelio.
Estoy hablando de los atributos de Dios. Estoy hablando de conocer a Dios, de teología propia. Estoy hablando de exposición bíblica. No es tener información de Dios, es conocer a Dios. Algunos critican, por ejemplo, a Sarmiento, por lo que otros dicen de Sarmiento. Pero son muy pocas las personas que leyeron a Sarmiento. Hay una gran diferencia. Tener información de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Dios quiere que le conozcamos. Y eso es conocer los atributos de Dios, los populares y los impopulares. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es difícil predicar el Evangelio así. Imagínate que empezás la predicación diciendo, ¿sabés que estás bajo la ira de Dios? ¿A quién le gusta eso? ¿Qué? A mí me gusta más el Dios que me ama, que me va a mandar al cielo, que tiene un plan maravilloso para mí. Sin embargo, Pablo va a hablar de la ira de Dios al principio. Después del capítulo 11 de Romanos, 12, va a hablar de las misericordias. Todo el tiempo. Él va a decir desde el capítulo 1 que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. La ira de Dios se manifiesta. Nuestro Dios es fuego consumidor. Se manifiesta la ira de Dios. Se manifestó en su juicio de muerte en el Edén. Se manifestó en el diluvio. ¿Como un Dios de amor? Sí, yo escuchaba hoy lo escuché. Una persona decía, a mí Dios no me puede enviar al infierno, porque Dios es un Dios de amor. Mirá vos. Bueno, eso es lo que a la gente le gusta y los falsos predicadores predican eso. Pero ese mensaje falso, ese evangelio falso, no salva a nadie. Engaña, miente. Un Dios de amor no me puede enviar al infierno. Creía eso. ¿Y qué hacemos con la justicia de Dios? La santidad de Dios. Bueno, la justicia de Dios quedó satisfecha en la cruz del Calvario. El justo pagando por los injustos. Y ahí manifestó su amor por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.